En este video aprenderás a derivar variable x y funciones que conllevan una constante por una variable. Así que trae lápiz y papel que yo te lo explico. Bienvenidos a All You Need. Comenzamos. Pues bien, hablaremos de tres fórmulas directas que son diferentes entre sí. Tenemos tres ejemplos propuestos para este video, en donde tenemos la primera función dada por f de x es igual a x, donde su coeficiente es 1 y su exponente es 1. Tenemos un segundo ejemplo en donde tenemos una y igual a x a la n, donde tiene un coeficiente 1, pero el exponente que acompaña a la variable es diferente de 1. Y por último, una función dada por f de x es igual a un coeficiente diferente de 1 con su correspondiente variable. Debes saber que cada una de estas letras significan diferentes cosas. Por ejemplo, la x y la v significan variables. La n significa exponente y pertenece al conjunto de los números reales. Y la c significa constante. Para el primero de los casos, podremos utilizar esta fórmula directa, donde la derivada de x con respecto a la variable x va a ser igual a 1. Siempre va a ser igual a 1 cuando el coeficiente y el exponente, que es nuestro primer caso, sean 1. Como segunda fórmula directa tenemos la derivada de x a la n con respecto a x va a ser igual al exponente multiplicado por el coeficiente de x y después ese mismo exponente reducido en 1 que se podría aplicar a nuestro segundo caso. Y por último tenemos una tercera opción de fórmula directa en donde podremos aplicar a nuestro tercer caso, que es una constante por una variable, en donde el resultado será separar la constante y derivar solamente la variable. Este caso muy particular también se podría utilizar o desarrollar con esta fórmula. Vamos a ver qué es lo que nos conviene más. En este primer ejemplo tenemos un problema que dice así: ¿cuál será la derivada de una función f de x igual a x? Analicemos un poquito esta expresión, donde nos damos cuenta que nuestra regla de correspondencia no es más que una sola variable. Esta variable, que no tiene acompañado más que un exponente 1 y un coeficiente 1, se asemeja a nuestra primera fórmula que obviamente aclaramos en la lámina anterior. Vamos a contemplar entonces su resultado es f' de x, así es como expresamos una derivada, igual a 1, como lo dice su fórmula. También puedes expresar este resultado de dos maneras diferentes, pero siempre con el mismo resultado. Veamos otras opciones. La primera de ellas sería tradicionalmente la fórmula, que se presenta como fórmula directa, y la siguiente sería con y' es igual a 1. Para cualquiera de los casos, siempre el resultado será 1. Veamos el ejemplo número 2 y dice así: ¿cuál será la derivada de la función f de x es igual a x elevado a la 6? En esta sencilla expresión tenemos un coeficiente igual a 1 que acompaña a la variable independiente x y además esta variable está exponenciada a la 6. Para resolver esta derivada simplemente tenemos que seguir con la siguiente fórmula directa en una connotación de Leibniz, que también es muy simple y dice así: la derivada de una función que es x a la n, donde n es diferente de 1, con respecto a la misma variable que es la x, será igual a que si nosotros el exponente lo multiplicamos con el coeficiente que acompaña a esta variable. Y después de haber hecho este procedimiento, vamos a restarle en 1 al exponente. Veamos cómo es que lo vamos a traer esta fórmula a nuestro caso real, que es f de x es igual a x a la 6. Pues bien, el 6 va a multiplicar al coeficiente 1, quedándonos entonces en una expresión de Lagrange como f' de x es igual a 6, aquí lo colocamos, y después viene la x elevada a la 6 decrementada en 1. Como último paso, hacemos la simplificación del 6 menos 1, quedándonos entonces f' de x es igual a 6x a la 5.
El ejercicio número 3 es un ejercicio que tiene una función bastante simple pero interesante, puesto que se puede resolver de dos métodos diferentes. El primero de ellos, tocado en la lámina anterior con el ejercicio número 2, donde teníamos una derivada de una variable con exponente diferente de 1. En el segundo de los casos que podemos adoptar sería la derivada de una constante por una variable, puesto que tenemos una constante y una variable implícitas aquí. Pues bien, aquí tendremos entonces que entender que el lado de acá va a estar desarrollado exactamente igual que el ejemplo número 2. Este va a ser un poco diferente, pero en ambas circunstancias tendremos el mismo resultado. Así que quédate con el que más te guste, el que más te interese o el que te pida tu profesor. Bueno, este es ya muy sencillo de entender que el exponente de la variable va a multiplicar a la parte entera de esta fracción, es decir, solamente al 2. Así que en ese caso tenemos un 3 por 2 es igual a 6. Lo vamos a denotar con una connotación de Lagrange, sabiendo que f' de x va a ser igual a 6 séptimos de x a la 3 menos 1. Simplificando esta expresión tendremos f' de x es igual a 6 séptimos de x al cuadrado y ese es mi resultado. Verás que con esta otra opción tendremos la misma situación. Tenemos que distinguir quién es mi coeficiente, quién es mi variable y que vamos a separar lo que es la constante de la derivada de la variable. Entonces tendríamos como resultado una derivada de 2 séptimos de x al cubo, que es mi función, con respecto de x, va a ser igual a 2 séptimos por la derivada de x al cubo. En este caso muy particular tendríamos como resultado un 2 séptimos por la derivada de x al cubo, que sería 3x al cuadrado. Esto multiplica, por supuesto, que coeficiente con coeficiente, en este caso solamente la parte entera, quedándome como resultado un 2 por 3 es igual a 6. En solución final me quedaría un 6 séptimos de x al cuadrado. Como verás, es exactamente el mismo resultado que en la primera opción, solamente tienes que decidir tú cuál es el que necesitas o cuál es el que más te gusta. Pasemos a los 3 ejercicios que te tengo para que complementes tu conocimiento. Te dejo esos 3 ejercicios para que complementes tu conocimiento y recuerda que cada día puedes aprender y practicar algo nuevo. Y como decía Mahatma Dalí, no cuentes los días, haz que los días cuenten. Nos vemos en el siguiente video que comprende este curso de derivadas y espero que te encuentres muy bien. Chao. Una vez más te agradezco por estar compartiendo este espacio conmigo y juntos cada día aprenderemos más. Suscríbete por favor si aún no lo has hecho y te pido que compartas, me apoyes con un like y actives la campanita para que recibas nuevas notificaciones. Bendiciones para todos ustedes, muchas gracias.